Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos. Política. Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una cultura. Negacionista. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de marzo como el día en que se conmemora la cero discriminación. Esto, luego de los esfuerzos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas por el VIH-Sida, ante la necesidad de reconocer y respetar los derechos de cada persona e identificar y censurar todo tipo de trato diferenciado, excluyente o restrictivo en cualquiera de sus formas. Esta conmemoración se fundamenta en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su propósito principal es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de erradicar la discriminación y promover la inclusión como un valor esencial para la convivencia y el respeto mutuo. Además de generar conciencia, esta fecha busca incentivar la reflexión y la acción colectiva para eliminar las barreras que perpetúan la desigualdad, fomentando políticas y prácticas que garanticen el acceso equitativo a oportunidades para todas las personas, sin distinción de raza, género, religión, orientación sexual, condición socioeconómica o cualquier otra característica. Asimismo, se destaca la necesidad de fortalecer el compromiso de instituciones públicas y privadas, así como la de la sociedad civil, en la construcción de comunidades más justas e inclusivas, donde se respeten y protejan los derechos fundamentales de cada individuo. Con información de Gobierno de México, Revista UNAM, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mi nombre es Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Asimismo, les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales en donde nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, sugerencias de temas. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. En el episodio de esta noche hablaremos sobre cero discriminación, diversidad que enriquece. Para ello entrevistaremos a Serena Chu. Ella es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología Social, socióloga por la UNAM, maestra en estudios políticos y sociales, adscrita al Centro de Estudios Sociológicos y al Centro de Estudios Antropológicos. Sus líneas de investigación son derechos humanos, interculturalidad, violencia de género y filosofía política. Maestra Serena, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Muchas gracias, Mariel, por la invitación y bueno, siempre es un placer estar aquí. Muchas gracias. Y en el marco de la cero discriminación, para comenzar con esta entrevista, me gustaría preguntarte, desde la perspectiva antropológica, que es tu campo de estudio, ¿cómo podemos definir la discriminación? ¿Cuáles son sus principales manifestaciones en la sociedad y cuáles serían los comportamientos visualizados al interior de los usos y costumbres de la sociedad mexicana? Bueno, pues mira, vamos a pensar en la discriminación en dos dimensiones. La cotidiana, que es un poco el concepto que da el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es pensarlo como una práctica cotidiana que consiste en dar trato desfavorable o desprecio inmerecido a determinadas personas o grupos que a veces
no percibimos, ¿no? Pero que en algún momento le hemos causado algún daño. Es decir, es una práctica que lastima a personas o grupos sociales y los margina del acceso a derechos y reconocimiento. Desde el ámbito social, sociológico, antropológico, la discriminación es un sistema de representaciones que opera para la distinción social y para la exclusión de ciertos sectores a el acceso a derechos, ¿no? Es decir, es mucho más estructural y es una lógica que no está implícita en las personas como un problema personal, sino como un problema estructural que se reproduce a partir de ahí. ¿Cuáles son sus representaciones? Bueno, pues la más clara, creo que, y más trabajada en la antropología, es la discriminación por pertenencia étnica, ¿no? En México se discrimina mucho a las personas que tienen un origen étnico marcado en su pertenencia social o en su práctica de actividades económicas, culturales, etcétera, ¿no? Pero también existen otras mucho más escondidas, como la discriminación por género o pertenencia sexual, ¿no? Es decir, los salarios desiguales a hombres y mujeres es un acto de discriminación silencioso, ¿no? Que opera en la sociedad y que muchas veces se niega en la estructura social. La edad, es decir, las edades que son edades que se consideran o reproductivas o de desarrollo económico, etcétera, también pasa mucho por ahí. ¿Quiénes son discriminados en estos espacios? Niños, niñas y adolescentes, donde todavía en muchos espacios no se creen sujetos de derecho, sino entes receptores de derechos, es decir, gente que no puede opinar, o los adultos mayores, ¿no? Que tampoco tienen la capacidad, según una perspectiva sistémica, de tomar decisiones sobre su entorno, ¿no? Son grupos que se excluyen por edad. La salud, es decir, si una persona tiene algún padecimiento de salud, es discriminado socialmente en muchos ámbitos, ¿no? El laboral es uno de ellos, pero no solamente es en el espacio social. Las personas portadoras de VIH, por ejemplo, que se genera todo un discurso de exclusión en torno a gente contaminada, ¿no? O las personas con síndrome de Down. O las personas también con síndrome de Down. O las embarazadas, ¿no? Que este es el ejemplo más claro en la sociedad. Una mujer embarazada incomoda en ciertos espacios y entonces su condición la vuelve un espacio de discriminación. Sí, también en el ámbito laboral, ¿no? Incluso te dicen si vas a pedir trabajo. Si estás embarazada, no puedes. Sí, y no solamente si estás embarazada, sino si tienes planes próximos de embarazo, ¿no? Ya es un elemento ahí que opera en la discriminación. La lengua, que también está muy claro, pero incluso entre nosotros, si hablamos bien o hablamos con acento otro idioma extranjero, entiéndase inglés, francés, alemán, y se marca nuestro acento, se genera una discriminación, ¿no? La religión, tenemos idea de las buenas religiones y las malas religiones, ¿no? Y ahí vamos catalogando y vamos desagregando a la sociedad y vamos excluyendo de los espacios sociales a las personas. Y al excluir los espacios sociales, pues también se excluyen o se restringen derechos, ¿no? De movilidad, de acceso, como con las personas migrantes, ¿no? Entonces, es un sistema que opera de manera inconsciente, silenciosa, en la conformación del orden social, que es mucho más que la condición propia de que las personas discriminen, es mucho más que eso, ¿no? Ahora un poco hablando de lo que decía sobre los usos y costumbres en México, ¿no? Tenemos dos discursos que se contraponen. Uno, la negación estructural de la discriminación. Nosotros no discriminamos. Y por otro, un discurso también socialmente marcado que dice los mexicanos somos discriminadores, ¿no? Y las dos cosas se entienden dentro de este discurso porque, bueno, para empezar, nosotros nos entendemos como una raza mestiza, ¿no? Y entonces, ¿cómo una raza mestiza va a discriminar a sus grupos sociales que les han dado una riqueza cultural? Pero en el sistema social sí opera esta discriminación. Y los usos y costumbres, pues son usos y costumbres de un sistema moderno de otra edad, ¿no? ¿Quiénes son o quiénes tienen el poder de decisión en torno al sistema social o a la sociedad? Pues la gente ilustrada,
la gente con conocimiento, ¿no? Los científicos, etcétera, etcétera, que van excluyendo de la opinión y del papel interactivo de la sociedad a todos los demás sectores que catalogamos como otra edad. Sí, incluso ¿no? También la gente con mayor poder adquisitivo. Exactamente, ¿no? Entonces ellos pueden opinar lo que quieran. Y podríamos poner muchos ejemplos, no lo vamos a hacer. Pero así es, eso es. Sí, me llama mucho la atención cómo este fenómeno de la discriminación se manifiesta en prácticas, se manifiesta en políticas que dañan a las personas o a un grupo de personas, y podemos ver cómo es un fenómeno hipercomplejo, ¿no? Que tiene y que posee cualidades tanto cualitativas como cuantitativas, como ya lo mencionabas, ¿no? Tenemos esta discriminación silenciosa, que no la vemos, pero está ahí, y tenemos otra discriminación que sí la podemos ver y que somos conscientes de ello. Y también como todo esto pues viene como mucho de productos de miedo, de una historia que ya llevamos atrás y que hemos hecho como es lo normal, ¿no? Discriminar, llegar hasta ese punto. Sí es un fenómeno súper hiper complejo. Y en este sentido me gustaría que nos comentaras, ya sabemos que es un fenómeno muy fuerte y que tiene consecuencias tanto a nivel individual como a nivel social. Me gustaría que nos comentaras cuáles son las consecuencias psicosociales de la discriminación en las personas y las comunidades que la sufren y cómo afectan la construcción de su identidad. Bueno, pues las consecuencias psicosociales son varias, que tienen que ver una con enfermedades, padecimientos. De hecho, hay muchas investigaciones en torno a la salud de ciertos padecimientos que pasan por un tema de estrés social, ¿no? La salud mental, por ejemplo, es uno de ellos, pero también como un operacionalizador psicosocial del lugar que ocupan en la sociedad, ¿no? Los jóvenes, las niñas, niños y adolescentes empiezan a marginarse. Es decir, cuando digo que es silencioso es porque cuando llegamos aquí, yo les digo a mis estudiantes, la discriminación no se ve, pero estar en la universidad es algo a lo que no todo el mundo tiene acceso. Y no lo vemos, pensamos que aquí no se ejerce la discriminación, pero porque ya está estratificados quiénes debemos estar aquí, ¿no? Y tenemos el discurso de excepción, ¿no? Ay, sí, aquí tenemos a un estudiante afromexicano, a un estudiante indígena, pero no hay una representación real ni un reconocimiento real de estos espacios. Podríamos pensar, por ejemplo, en el tema de personas con discapacidad. ¿Cuánto acceso a personas con discapacidad existe en esta facultad? O en la universidad misma, ¿no? ¿Cuántos caminos para sillas de ruedas, para débiles visuales, etcétera, etcétera, tenemos en el espacio? No, y no sentimos la necesidad de que existan, ¿no? O de que estén. ¿Por qué? Porque esa gente ya está excluida, ya no se ve esa discriminación. Y esa es una consecuencia psicosocial, porque también esos grupos ya no exigen estar en estos espacios. Lo normalizado. ¿No? Está normalizado, y entonces la desigualdad se normaliza. Eso es una consecuencia, ¿no? Y se atraviesa en el cuerpo y se atraviesa en las experiencias, en las historias de vida que van excluyendo a grupos sociales y a personas de los espacios de representación social, ¿no? Sí, podemos ver cómo todas estas consecuencias psicosociales son completamente negativas y llegan a causar estrés, ansiedad, depresión, baja autoestima, y se va perdiendo la identidad de las personas, ¿no? De quién soy. Y esto que atenta contra la dignidad, pues tiene también que ver con la pérdida de los derechos y lo que puede orillar a que las personas que sufren discriminación se aíslen o que incluso puedan ellas mismas a ejercer violencia, ¿no? No estamos hablando de un fenómeno de que, ok, sufro discriminación y me hago a un lado, ¿no? También llegan a ejercer violencia al sentirse excluidos. Claro, se reproduce la violencia estructural y la violencia social también en sus actos, ¿no?
Y es muy fácil que eso caiga entonces en estereotipos, en estigmatización de ciertos grupos a partir de la omisión o el dibujamiento de toda la violencia de la que han sido como sujetos, ¿no? Entonces sí es muy complejo, sí tiene que ver con la depresión, con la autoexclusión de ciertos espacios, con el no merecimiento, ¿no? Por ejemplo, en términos de género, esta idea de las mujeres profesionales de sentirse impostoras en el lugar, que hace que también sus capacidades de ejercicio de la profesión se vea limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desreconocimiento que las hace operar de cierta manera y que luego las juzga por responder de una manera similar, ¿no? Un discurso que hay, por ejemplo, muy permeado en las sociedades, pero las mujeres son las más patriarcales, ¿no? Pues no es que no suceda que las mujeres reproducen prácticas patriarcales en un sistema desigual, ¿no? Pero no es que las mujeres sean más patriarcales que los hombres, ¿no? Solo que se les mide de manera diferente también en una perspectiva desigual. Entonces, ¿cómo deben de actuar las buenas mujeres y cómo deben de actuar las malas mujeres, ¿no? Y eso con todos los grupos sociales vulnerados. Les ponemos el ojo, les decimos cómo deben actuar sin mirar cómo la sociedad actúa sobre ellos, ¿no? Sí. Vamos a dejar ahorita este punto en la mesa sobre cómo afecta en la construcción de la identidad. Y regresamos, vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fueron los años 90 en Cuba? ¿Cómo sobrevivieron ante las adversidades los cubanos? ¿Cuántos estudiantes lograron ingresar a la universidad en este periodo? ¿O simplemente en qué se basa la crisis? Si tu respuesta fue sí a alguna de estas preguntas, o simplemente te interesa conocer más acerca del tema, el libro Periodo Especial en Cuba, Reflexiones y Refracciones de la Experiencia, coordinado por la profesora Alejandra González Bazúa, seguramente será de tu agrado. A lo largo de sus páginas, este texto ofrece una detallada visión de la Cuba de los años 90, una época marcada por la escasez, el ingenio y la resistencia. Se narra cómo la población cubana se enfrentó a la crisis económica tras la caída del bloque soviético, haciendo uso de su creatividad y capacidad para sobrevivir. Además, se analizan datos y estadísticas sobre la educación en ese periodo. En el capítulo La educación superior en Cuba, lecciones de una crisis que no termina, se explora a detalle cómo era el sistema educativo y los procesos de ingreso a las universidades, destacando las barreras y oportunidades que los estudiantes enfrentaban. El libro profundiza en los factores políticos y económicos que desencadenaron la crisis, proporcionando un contexto histórico que ayuda a entender mejor la magnitud y las consecuencias de este periodo. El texto no solo documenta la lucha y la adversidad, sino también la esperanza y solidaridad que mantuvieron viva a la nación cubana. Además, la obra examina a fondo las diversas fases por las que pasó Cuba durante el periodo especial. Se analizan los efectos del colapso en las áreas de la economía, la sociedad y la política, así como las estrategias de supervivencia que adoptó el pueblo cubano para enfrentar la escasez y las dificultades del día a día. Por su parte, el capítulo Cuerpos en la narrativa cubana reciente, Katia Viera habla acerca de la escritora cubana Dasha Novak, quien describe una Cuba entre los años 90 y 2000, donde la identidad de género y sexo fue un tema delicado, siendo las lesbianas el grupo más discriminado, incluso siendo excluido de movimientos sociales como el feminista o el movimiento LGBTQ. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio G, o en la librería ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informaciones de esta y otras publicaciones de tu interés. Ya estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En esta noche estamos hablando sobre cero discriminación, diversidad que enriquece. Estamos entrevistando a la maestra Serena Chu. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, nos hagan llegar sus comentarios o sus preguntas. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_debate. Ahora sí, regresando al tema de esta noche, cero discriminación, estábamos hablando sobre cómo afecta la discriminación en cuanto a la construcción de la identidad. Y en ese sentido me gustaría que nos platicaras, ya yendo como más a un contexto digital y en el mundo de las redes sociodigitales, donde bueno, vemos cómo hay discursos de odio que se masifican a gran velocidad y vemos cómo hay mails que también también se masifican, que se viralizan. Me gustaría que nos comentaras qué estrategias podrían aplicarse para fomentar un ambiente de respeto más tolerante y empático en el mundo digital. Bueno, pues la discriminación digital es uno de los grandes problemas que tenemos porque hace una proliferación o una exponencia las voces, ¿no? Las voces sobre todo y las opiniones discriminatorias que tienen que ver con esta lógica de cómo opera el sistema de la discriminación en la sociedad, y tiene dos dimensiones que son con las que son abordadas. La discriminación abierta, es decir, cuando abiertamente se ataca a una persona o a un grupo social dando opiniones que lastiman a estas personas, o una discriminación sesgada, que esto es un poco ocultando la discriminación a partir de discursos como de humor, que eso lo vemos mucho, ¿no? Hay muchas personas que en el humor se burlan de la identidad de género, de la identidad sexual, de la etnicidad, ¿no? De la pertenencia a un estado nacional, etc. Y ahí esta es una discriminación que se le conoce como sesgada porque se oculta en el humor, ¿no? Y hay otra discriminación que también es sesgada, que habla de decir yo no soy discriminatorio porque tengo amigos gays, por ejemplo, pero todos los gays son así, ¿no? Excepto mi amigo, o incluyendo a mi amigo, ¿no? Es decir, ¿qué hacen con eso? Ocultando a partir de yo en mi mundo social incluyo a estas personas, pero todas son así, generando o reproduciendo estereotipos de género, ¿no? O estereotipos sociales en general. Estos daños o estas cosas, ¿cómo se pueden atender? En primera, reconociendo que las prácticas discriminatorias son prácticas sociales, estructurales, que así nos han enseñado a relacionarnos en el espacio social, y que hacernos conscientes de eso nos hace también hacernos crítico de lo que estamos reproduciendo socialmente, ¿no? Detenernos a ver si un comentario puede lastimar a alguien, y entonces si es así, si tenemos duda, si tenemos la claridad de que es así, no lo hacemos, pero si tenemos duda, tampoco, porque hay algo ahí que nos dice que está mal y que tiene consecuencias, ¿no? Y reconocer eso, que está tan interiorizado que hay que prestar atención a lo que reproducimos y cómo reproducimos lo que reproducimos, ¿no? Eso es por un lado, pero hay como también otros métodos para cuidar la violencia digital o la discriminación digital, ¿no? Generar, que creo que ya las generaciones actuales lo tienen mucho más claro, las configuraciones de privacidad en las redes sociales, ¿no? También poder dialogar de cómo nos sentimos en función de ciertas cosas que están pasando en las redes sociales con nuestras compañeras y compañeros, para poder nombrar lo que sentimos, ¿no? Y si nosotros somos, testigos, no participar en eso, ¿no? Buscar no reproducirlo o no meterse tampoco en discusiones que no llevan a nada porque agudizan las contradicciones y se vuelven espacios muy violentos, porque ahí hay una lógica de anonimato que no se puede controlar, ¿no? Entonces, por un lado es eso, configurar
La seguridad, por el otro lado, dialogarlo, reconocerlo y buscar espacios de autocontención. Y también como amigo de alguien que sufre discriminación o bullying o ciberbullying, es acompañar y cuidar, ¿no? Es decir, reconocer que lo que está pasando es cierto, que muchas veces lo que hacemos como amigos es minimizar el daño, y el daño está y crece, ¿no? Y hay que estar ahí, hay que reconocerlo y acompañar a la persona, cuidar también en redes sociales que sus grupos o sus vínculos no reproduzcan eso para paliar el daño, ¿no? Esto es como una conformación social. Otra cosa que es muy importante es hacer campañas sobre discriminación y ciberbullying, ¿no? Para dejar de normalizar el humor discriminatorio y las opiniones discriminatorias, ¿no? Y por otro lado, pues políticas públicas que atiendan eso, es decir, políticas públicas también tiene que ver con caminos claros de qué va a hacer la institución ante esas situaciones, ¿no? Entonces son 3 dimensiones: la personal, la social, digamos social cultural, y la institucional, que implica sí poner límites al ejercicio de la violencia y no naturalizarla, ¿no? No pensar que es un espacio que no le compete a las instituciones, sino también es un espacio donde las instituciones tienen que intervenir, que implica una discusión mucho más compleja de la libertad de expresión, etcétera, que muchos se meten ahí, aunque no tendría que ser, ¿no? Sí, podemos ver cómo esta discriminación digital la estamos normalizando, ¿no? Como ya lo comentabas, como estamos en un espacio de anonimato donde no nos ven, no estamos frente a frente, es muy fácil poner comentarios, es muy fácil alterar fotos, acusar o denigrar a alguna persona, y que todo esto se vuelva viral hasta el punto de dañar y de ya no encontrar un alto, ¿no? De ya no poder frenar esta discriminación. ¿Por qué? Porque justo estamos en el anonimato, en el es normal, ya se viralizó, ¿cómo lo detenemos? Es muy difícil. Sí nos hacen falta políticas públicas, sí nos hace falta mucha educación individual y mucha educación social para poder frenar esta discriminación digital. Claro, y entender que reírse del otro no es divertido, ¿no? Sí. Bueno, maestra, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación y siempre es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, y a nuestra audiencia que nos está viendo, nos está sintonizando a través de nuestras diferentes redes sociodigitales. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate, y pueden escuchar los episodios pasados en nuestros diferentes canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos y coméntenos. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo del Dr. Antonio Sierra García, en la producción el maestro Carlos Corrés Cajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, redacción de cápsulas informativas Ernesto Castillo, edición y ensamble Sofía Gamboa, imagen Ángel Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Mariel Cabello, muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política, estábamos esperando esto hacia periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura, ser vistoso, Opina, argumenta, analiza. un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.